Bueno, vamos al segundo caso. En este caso se trata de una paciente con una enfermedad intersticial y de disnea progresiva. Es una mujer que nos consulta ahí en el instituto, 71 años, tiene antecedentes de hipertensión, tratada con valsartán, ex tabaquista, mientepatía. Al interrogatorio, que es muy claro, muy básico y muy importante, como todo en la medicina, ¿sí? Ella trabajó 35 años en un banco, pero fíjense, refería a exposicionales, que es algo muy importante consultarle a estos pacientes. No era una exposición personal, pero el esposo era colombófilo, ¿sí? Así que tenía un criadero de palomas en la casa, al fondo, pero bueno, lo comentó como hacía al pasar. Un dato importante que nosotros tenemos siempre que poner en la historia clínica y recabar. El examen físico tenía una tos seca y progresiva, una disnea clase funcional 2-3, la auscultación, como dijo Brenda, estos rales Baker, que para nosotros, a partir de esos rales se desencadena un sinfín de estudios y diagnósticos, una saturación al aire-ambiente del 96%, y no refería ni manifestaba signos ni síntomas de una enfermedad autoinmune asociada. Un laboratorio, para resumirlo, tenía un eritro de 45, una PCR 1,6, un poquito elevada, un perfil inmunológico, como dijo Brenda, que lo básico que usamos es un FAN, un anti-DNA, un factor mastoideo y citrulinado negativo, ¿sí? Obviamente nuestra herramienta es el funcional respiratorio. Como podemos ver, sabemos que el 80% para arriba es normal, pero como decía hoy Rodrigo, muy bien, esta mujer tiene 83% en el momento de la consulta. Quizás tal vez hace 6 meses tenía 90%, 95%. Entonces, ese es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta para la evolución y el diagnóstico. Entonces, fíjense que tiene una capacidad vital forzada del 83%, que es normal, es real, es normal. Una TLC, que es una capacidad pulmonar total del 85%, y una difusión de monóxido del 78%. Normal 80%, lo mismo. Bueno, 2 puntitos, doctor, estoy ahí, no pasa nada. Pero quizás tenía 90%. No tenemos como para compararlo. Y en la medicina nos basamos de comparación. Pero un funcional bastante aceptable. Pero recordemos que la mujer tenía disnea progresiva y tos, y rales. El RAL, algo pasa. Prueba de función antes de marcha la hacemos, 412 metros, recorre, con una saturación mínima de 94%. Y bueno, ahora empiezan las imágenes, empieza lo lindo, Sebas, y yo te voy a dar el privilegio de empezar a describirlo. Contando vos acá. Con lo que aprendieron pueden describir ya creo que todo el resto, ¿no? Vamos a ir pasando un poquito todas las imágenes, si les parece. Y volvemos atrás. La primera pregunta es siempre, ante un patrón intersticial, tanto los neumólogos como los imagenólogos, lo bueno es que es otro paciente capaz un poco diferente. Te plantean y te lo van a enviar con sospecha de PIP, entonces ya la instrumentaría cambia. Como le dije, no somos buenos para diferenciar entre ILAS o EPIT, porque no lo vamos a hacer nunca porque es un multidisciplinario, como puede ser en el caso anterior. Te dicen, che, es un EPIT, muy bueno, pero acá sí te están diciendo que es un EPIT. Y ahí sí somos muy buenos. Y como lo que vamos a hacer el repaso es, independientemente de lo primero si es fibrosante celular, creo que hoy todos me van a responder. Celular no. Fibrosante, ¿no? Ven todas las dilataciones bronquiales, el lobulillo pulmonar secundario se ve todos peluchados, ese es el interlobulizar y el vidrio esmerilado que hay adentro, que antiguamente me acuerdo que discutíamos mucho en su época si hay vidrio esmerilado celular no puede ser, cuando esté siempre en los sectores de fibrosis, es la fibrosis intralobulillar, ¿no? No tendrá quiste superior panal, pero es un patrón fibrosante. Pero después pasemos un poco, cuando sabemos que es un patrón fibrosante, ¿qué teníamos que ver? Bueno, la idea es que esto lo vean, porque nuevamente las imágenes han cobrado un valor muy importante y está muy bueno porque creo que lo hemos fomentado, ¿no? Pero también tenemos que sacarnos la responsabilidad. Si le damos un mal diagnóstico, a veces no es el mismo manejo. Entonces, y el diagnóstico se hace con estas dos cosas: la distribución. Nuevamente, obvio que siempre va a haber periférico, pero predomina más en los sectores superiores o en los inferiores. Obvio que va a haber en todos lados, pero hay más fibrosis acá o acá, arriba, ¿no? Está bien, me va a decir, hay periféricos, sí, pero fíjense hasta dónde llega, ¿no? Bastante. Y la otra cosa ¿es homogéneo o heterogéneo? Que tendría que haber empezado por eso, y capaz lo podemos saber acá, ¿no? Incluso en la parte periférica, acá podemos ver sectores más enfermos, acá más sanos, sectores con un poco más de fibrosis
con un poco menos fibrosis, es heterogéneo, pero predomina un poco más arriba y un poco más en el centro, ¿no? Y algo más, si yo les muestro ahí, es la distribución. Después tenemos que buscar cosas asociadas. Y en los asociados tenemos que buscar consolidaciones arriba, que es muy común de ver hoy, pues lo vemos para buscar fibroblastosis, o esto que vemos acá, ¿no? ¿Cómo definen eso ahí? Ven que hay unos sectores más negros, ¿no? Ajá, patrón mosaico. Muchas veces dicen, no se puede poner. Yo soy el primero que cuando damos una charla de patrón mosaico dice, todo patrón mosaico tiene que llevar una aspiración. Es muy cierto, pero esto no es un patrón mosaico. Esto es un patrón fibrosante que tiene asociado un patrón de mosaico. ¿Me llevo a explicar? Si le haces aspiración, bárbaro. Nosotros no lo necesitamos porque ya lo vemos de rutina. Y podemos hablar las contras de que tienes en todos los patrones fibrosantes una aspiración, porque capaz tenés un patrón típico que encima era tabaquista y le ponés demostrado atrapamiento de letra, te pone una hipersensibilidad, así que ojo. Pero cuando vean todas esas cosas, vamos a llegar a un solo diagnóstico de los patrones fibrosantes. ¿Y qué cuál es? Dijimos, el más peribronco-bajo es heterogéneo, es fibrosante, es heterogéneo temporal-espacialmente y predomina tanto arriba como abajo, pero sobre todo peribronco-vascular. Y tiene áreas hipersensibilidad. Y ese tiene que ser el diagnóstico que se haga por imagen. Este es el diagnóstico que tiene que salir por imagen. ¿Alguna duda que les haya quedado del análisis? Luego, gracias, Seba, muy lindo. Lo interesante del aporte del especialista en imágenes de los diagnósticos diferenciales que uno espera a veces, ¿no? En base a describir bien el patrón y uno va a buscar si es compatible correlacionar con la clínica, estudio de función pulmonar, y uno espera ese diagnóstico que piensa el especialista. Y una cosa para meter un poquito el debate de las guías, por lo menos, y no lo hacíamos cuando salió, siempre lo que discutíamos cuando salió la guía de la ATS, que es ante pacientes siempre de fibrosis pulmonar. Yo no le pongo alternativo, con el mayor de los respetos. Es un patrón de fibrosis, de hipersensibilidad. Tiene todos los signos de hipersensibilidad. Es como una NSIP, no le pongo tampoco alternativo. Yo le pongo patrón de NSIP. Hoy, ya desde el 2011 siempre criticamos eso, ¿no?, de la guía, que el alternativo es un diagnóstico específico también, que podemos ser también muy buenos. Bien definido el patrón. Bien definido. Este es un patrón bien definido. Bien definido. Son de los que te ponen y dicen, che, a veces tiene unos marcadores que a veces es muy, muy típico de un patrón de hipersensibilidad. Bien, con este patrón de hipersensibilidad, el antecedente del esposo colombófilo, nosotros nos proponemos en el grupo nuestro que tenemos en el instituto de hacer un lavado bronquioalveolar, ¿sí?, para tratar de confirmar lo que sospechábamos de la neumonitis por hipersensibilidad. Y en el recuento celular tenemos 28% de linfocitos, ¿sí? Entonces, ellos casi en el contexto clínico, el antecedente, el patrón tomográfico, le estamos poniendo el sello de una neumonitis por hipersensibilidad. Un ecocardio normal que también está dentro del screening de los estudios de estos pacientes. Nuestra impresión diagnóstica inicial es un cuadro de neumonitis por hipersensibilidad, secundario a la exposición a las aves. ¿Sí? Iniciamos tratamiento, como sabemos muy bien, con corticoides y micofenolato, muy buena tolerancia. Siempre, en todas las enfermedades del intersticio, uno sugiere dos tratamientos. El tratamiento farmacológico, que siempre nos dice que es el más fácil, porque hay que tomar la pastilla, pero yo creo que es un 50-50. El 50% es el no farmacológico, que implica la vacunación, ¿sí?, la protección, con todas las vacunas que ya conocemos, y la rehabilitación de estos pacientes, porque como toda enfermedad crónica, la sarcopenia nos toca a todos, y en el contexto de estas enfermedades se ve acentuado cada vez más. Por eso es muy importante mandarlos a rehabilitación, y Rodrigo acá, que no me deja mentir, en Suárez tiene un gran centro de rehabilitación, ¿no? Sí. Y eso está escrito, está demostrado, y el que tiene acceso a la rehabilitación, uno ve a los pacientes cómo evolucionan, aquellos que rehabilita, va al gimnasio, evita la pérdida de fuerza muscular, le pone una energía plus, además de tomar la medicación, ¿sí? Y todos los beneficios que están aparejados a la rehabilitación, no solamente muscular, sino emocional también. Pero bueno, esta paciente después del año y medio, 2, como toda enfermedad crónica, y esto es real y pasa, paciente de la vida real, digamos, empieza con disnea progresiva. Y nos vuelve a consultar, una mujer muy meticulosa, actividad física, tomaba la medicación, venía con todos los controles. Y me dice, che, Tulio, mira, me fatigo más, camino y ya no puedo hablar. Típico eso, ya no puedo, o hablo o camino. Si hablo por teléfono, subo unas creves me cuesta. Entonces, ahí es donde volvemos a la medicina básica y tenemos que empezar a tener en cuenta
probables o posibles causas, etiologías. Si están vinculadas con la enfermedad de base, si hay progresión de esta enfermedad o hay patología extrapulmonar, porque bueno, es una mujer adiosa que puede tener una arritmia, insuficiencia cardíaca, falla renal, anemia, cualquier cosa. La medicina, la vida. Pero bueno, entonces, la única forma de estudiarla es volver a repetir los estudios. Le hacemos un laboratorio, no estaba anémica, tenía un litro normal, digamos, la verdad que el laboratorio era normal. El examen físico refería a mayor tos seca y progresiva, clínicamente la verdad que estaba muy, muy sintomática. Clase funcional 3 era la disnea, pero ya empezaban con los edemas en miembros inferiores que nos hacían sospechar algo cardiovascular que podía ya estar presentando esta paciente, y los rales Becker o bivasales típicos, ¿sí? Le pido un ecocardio, ¿sí? Que ustedes fíjense que tenía un eco normal previamente, donde en el ecocardio ya empezamos a encontrar cavidades izquierdas normales, pero con una velocidad de reflujo tricupídeo de 3,2, con un corte de 2,8, una presión sistólica pulmonar de 48 milímetros de mercurio, no tenía derrame pericárdico, pero ya por eco, después nos va a explicar un poquito Luciano acá el tema de hipertensión pulmonar, pero lo informa como probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. Nuestra gran herramienta de función pulmonar, vemos que la FBC de 83% va a 79%, no hay tanta caída de la capacidad vital forzada. La TLC se mantiene, pero la difusión de monóxido, la evaluación de la membrana alveolo-capilar, ahí sí hay un compromiso, una caída significativa del 78% y ahora tiene un 60%. Entonces, algo está pasando en esta mujer y cuando le hacemos el test de marcha caminas menos y desaturas francamente al caminar. Bueno, este grafiquito a veces es un gráfico que dice más que 1000 palabras y más que números aislados, pero fíjense qué interesante la FBC, la verdad que 18 meses después no hay tanta variabilidad. La difusión de monóxido, franca caída, franca reducción, y obviamente camina menos. Dos diagnósticos que nos tenemos que tener en la cabeza. O progresó su enfermedad intersticial, y nos llama la atención porque si hubiese progresado la fibrosis, hubiésemos tenido caída de la FBC, de la capacidad vital forzada. No la tiene, la mantiene, pero sí tiene franca reducción de la difusión de monóxido. Algo está pasando en ese lecho vascular. Con ese ecocardio, la alta sospecha de hipertensión pulmonar. Le hacemos una tomografía para ver qué encontramos y ahora, bueno, comparamos la previa y la actual. Siempre los comparativos son bastante difíciles. A veces te dicen por imágenes y las imágenes tienen limitantes en las comparaciones, sobre todo cuando son más seguidas. Y te digo, cuando están en tema de protocolo, que te la piden cada 3 meses, como consejo es siempre vean cuántas veces han informado que es sin cambios y vayan al que le aumentaron, porque si no, si ves siempre el último, nunca lo vas a encontrar, porque aunque haya programas, te quiere decir la inteligencia artificial, esté el tema de las volumetrías, la eficiencia es importante, porque a veces cambia el hidrosmerilado limpia el hidrosmerilado, pensás que mejoró, en realidad se fibrosó más. Así que somos bastante limitados. Yo lo que te podría decir es que sí, subjetivamente puedes ya tener un mínimo cambio, porque si vos ves acá tenías los volúmenes acá y se achicharró un poco, pero no es que hay cambios significativos, por lo menos en la tomografía, están bastante parejas. Esto es lo que pasa muchas veces. Fíjate que acá hasta parece que mejoró. Pero si vos mirás esto con esto, ven que limpia el hidrosmerilado, no sé si ya pero si fíjate, se achicó y empezó a aparecer dilatación bronquial. Entonces es muy subjetivo cuando son pequeños cambios. Si vos preguntas, ¿hay grandes cambios? No. Pero te empieza a limpiar el vidrio esmerilado y te empieza a definir más el retículo y las dilataciones bronquiales. Pero no hay grandes cambios significativos tomográficos. Pero ahí somos limitantes. Bien. Sí lo hubo clínicamente, funcionalmente y por eco. Entonces, bueno, lo presentamos en el instituto, entre todos, lo discutimos, vemos los estudios previos, los actuales. Tenemos alta sospecha que este paciente, que esta mujer evolucione con hipertensión pulmonar vinculada a su enfermedad pulmonar intersticial. Y bueno, teniendo acá a Lucho en el equipo, consultamos y le vamos a dar el entre a Luciano para que nos explique un poquito qué vamos a hacer con esta mujer, cómo la estudiamos y qué tratamiento le ofrecemos. Bueno, gracias Tulio por la presentación. Esto, es una complicación que yo creo que hasta hace unos años, más allá de que le hablamos al paciente del mal pronóstico que estaba desarrollando,
digamos, no teníamos demasiadas herramientas ni tampoco teníamos demasiados motivos para hacerle un seguimiento o ahondar demasiado en el caso, porque la verdad que hasta el 2022 no había ningún tratamiento efectivo para esta patología. Entonces la verdad que ponernos a evaluar en forma muy profunda o estratificar esta enfermedad, la verdad que no tenía demasiado sentido. Si es el paciente que estaba empeorando, que estaba asociando una comorbilidad que aumentaba o empeoraba su pronóstico, y obviamente si estaba en edad aceleraba la necesidad de una evaluación pretrasplante, ¿no? A partir digamos, del año 2022, que empieza a aparecer quizás la posibilidad de algún tratamiento efectivo, que obviamente todavía está en discusión, y bueno, empezamos a hilar un poquito fino sobre esta patología y obviamente todavía estamos intentando determinar qué hacemos con esta enfermedad. Y un poco, bueno, lo vamos a discutir aquí. Bueno, como veníamos diciendo, era una paciente que tiene esta enfermedad pulmonar intersticial difusa que había empeorado clínicamente, ahí está digamos, el síntoma alarma que empeoró su clase funcional, pero que no había empeorado su enfermedad intersticial y que empieza a dar algunos signos de esta complicación que puede llegar a ser una hipertensión pulmonar. Fíjense que ya empeoró su disnea, no había empeorado su enfermedad fibrótica ni demasiado su capacidad vital forzada. Ella contaba que tenía disnea al agacharse, al bañarse, a mínimos esfuerzos, que no lo venía manifestando. Ella se queja mucho de esto. Y el examen físico realmente tenía los RALs velcro, no desaturaba aire ambiente, sí llamaba la atención que después de un rato de estar sentada estaba un poquito taquicárdica y había algo de edemas en miembros inferiores. Y esto es un dato que por ahí ahora Sebastián quizás también nos puede ahondar, que uno, cuando hay un paciente con enfermedad intersticial que empeora su disnea y no empeora su enfermedad intersticial, es como que ya estamos medio automático en mirar el diámetro de la arteria pulmonar. Y ella claramente tiene un diámetro aumentado, tiene 34 milímetros para un punto de corte de 29. Pero bueno, yo creo que todavía no hay ni trabajos, ni algo estandarizado que nos pueda decir que una arteria pulmonar dilatada sea un marcador, si bien muchos artículos dicen, bueno, ya lo ponen como una característica de sospecha de hipertensión pulmonar. También sabemos, y por ahí nos puede hablar Sebastián, que en los pacientes con enfermedad fibrótica la atracción de la arteria pulmonar puede hacer aumentar el diámetro, así que la verdad que yo no sé si todavía tenemos elementos suficientes como para ponerle un marcador único o un marcador de screening o de sospecha de hipertensión pulmonar. Y obviamente sí, acá tenemos una herramienta de screening, una herramienta de evaluación de esta patología que es el ecocardiograma. Y cuando uno lo mira, digamos, hay una característica de los pacientes con enfermedad intersticial, la mayoría son añosos, y si son añosos, lo más probable es que tengan enfermedad cardíaca izquierda, y es la causa más común de hipertensión pulmonar en el mundo, la enfermedad cardíaca izquierda. O sea, si es añoso y es hipertenso, y ya tiene más de 75 años, seguramente puede tener un ventrículo rígido, y la causa más frecuente es la enfermedad cardíaca izquierda. Pero en ella, fíjense que no tenía un ritmo sinusal, no estaba fibrilada, tenía una función sistólica del ventrículo izquierdo normal, tenía una aurícula izquierda normal, no tenía disfunción, por lo menos ecocardiográfica, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y también llamaba la atención que aurícula derecha y ventrículo derecho eran normales. Fíjense, si usted ve en el ecocardio, claramente la aurícula derecha no es más grande que la aurícula izquierda, o sea que tenía cavidades derechas absolutamente normales, pero sí el cardiólogo, como único signo, cuando le medía la velocidad del reflujo tricupido, le da elevada. No a un nivel de una alta sospecha, tiene que tener más de 3.4, hablando de una alta probabilidad de hipertensión pulmonar, pero que tiene un nivel intermedio. La sistólica es directamente una correlación de la velocidad del reflujo tricupidio. Recordemos que para hablar de probabilidad hay que mirar la velocidad. Menor a 2.9 es baja probabilidad, entre 2.9 y 3.4 intermedia, y más de 3.4 es una alta probabilidad. Y esta paciente solo lo que podemos hacer con un ecocardio es que tiene una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, sin enfermedad cardíaca izquierda y con cavidades derechas, la verdad que muy inocentes. O sea, empeoró la disnea, tiene una arteria pulmonar un poco dilatada y tiene un ecocardio con una probabilidad intermedia. Esta es la curva de reflujo tricupidio que siempre la miramos. Entonces, bueno, si hay sospecha hipertensión, tenemos que intentar armar el rompecabezas y juntar y ver la posibilidad de aumentar nuestra sospecha. Hicimos un estado CO-base, fíjense, tiene una PO2 normal, la paciente no desaturaba. Y acá sí yo marco un poco la presión arterial de dióxido de carbono, porque en las enfermedades vasculares pulmonares típicamente los pacientes están hipocámnicos. O sea, la hipocapnia puede ser un marcador de enfermedad vascular pulmonar. Quizás anotamos
otro puntito para esa enfermedad. Caminaba poco y claramente tiene una desaturación significativa. Si bien las enfermedades intersticiales y muy bruscas, muy súbitas también la pueden tener, las vemos en las enfermedades vasculares. Y un ProBNP que, bueno, para un punto corte de 125, pero menor a 300, era prácticamente normal, tampoco nos orientaba a una disfunción cardiovascular. Entonces, bueno, nada, tenemos una paciente que tiene una enfermedad intersticial que no le avanzó, pero que sí le avanzó su disnea, y que quizás tenemos como única sospecha la probabilidad de que esté desarrollando hipertensión pulmonar. La probabilidad intermedia ecocardiográfica, un ProBNP normal y una arteria pulmonar dilatada. Bueno, vuelvo a insistir, esta paciente hace 3-4 años decía, bueno señora, venga en 6 meses que la controlamos, o en 1 año. Hoy en día, con la posibilidad de quizás darle un tratamiento que ya está demostrado que es beneficioso, efectivo, no solamente para la hipertensión pulmonar, sino también quizás probablemente para disminuir la progresión de su fibrosis pulmonar, eso ya se irá viendo en otros trabajos clínicos. La pregunta es si estamos o no frente a una paciente que puede tener hipertensión pulmonar y si uno avanzaría en un cateterismo cardíaco derecho. Quiero recordar que el cateterismo cardíaco derecho en este contexto solo está, digamos, o la indicación por guías es paciente que uno va a evaluar para trasplante pulmonar o paciente que va a someterse a una cirugía general o mayor, en donde, bueno, saber o no si tiene hipertensión puede llegar a modificar el manejo de la cirugía. Si no, no hay una indicación clara por las guías. Entonces, hoy, con el equipo multidisciplinario, estamos intentando decir, bueno, avanzamos o no con un procedimiento que no es muy agresivo, pero que es invasivo. Entonces, bueno, por suerte, sí, decime. Hubiese despertado usted, probablemente, esa paciente antes del cateterismo. Bueno, también eso lo discutimos no solamente en el... Puede tener alguna arteria Lo segmental, discutimos, claro, no solo en el multidisciplinario, sino lo discutimos cuando estuvimos charlando el caso acá. Obviamente es algo que hay que descartar. Ella ya tenía... se le había hecho una tomografía que, digamos, por distintos motivos no se le había pedido con angiotac, pero estamos evaluando si esta paciente iba a ir a un cateterismo y le vamos a hacer una angiografía pulmonar o previamente le íbamos a hacer una angiotac. Bueno, exactamente, por ahí si no hubiéramos, si la paciente no hubiera ido a un cateterismo derecho, que lo vamos a ver ahora, quizás hubiéramos hecho una angiotac directamente, digamos. Pero como estaba rondando la posibilidad de un cateterismo derecho, digo, bueno, no hagamos 2 veces contraste. Angio-TC y contraste para la angiografía. Si damos un cateterismo derecho, le hacemos la angiografía. Y ahora, pero esa fue, está absolutamente de acuerdo, habría que haber hecho por ahí una angiotac, sin dudarlo. Bueno, y vuelvo a decir, estamos intentando juntar el rompecabezas para decir avanzamos o no avanzamos con un cateterismo. Hicimos una prueba de ejercicio cardiopulmonar, que la prueba de ejercicio cardiopulmonar ha tomado un papel relevante para la toma de decisiones en la hipertensión pulmonar asociada al PIB, digamos. Porque si nosotros acá nos encontramos con una limitación cardiocirculatoria, o sea, no respiratoria, sino cardiocirculatoria, o una limitación vascular pulmonar, esto podría poner porotito para decir que tiene una enfermedad vascular asociada. Y acá yo marco acá una cosa fundamentalmente. Esto que ya es BR, es la reserva respiratoria. La reserva respiratoria en los pacientes con enfermedad respiratoria muy avanzada está muy disminuida. O sea, es lo que te queda al final del ejercicio para respirar. Y esta paciente y tiene que ser más del 30%. Esta paciente tenía 48%, o sea, tenía una reserva respiratoria que le sobraba, o sea, su disnea no era porque estaba mal de lo respiratorio. Tampoco estaba mal de lo cardiocirculatorio porque el VO2 máximo era del 105%, o sea que no tenía una limitación cardiocirculatoria, pero sí tenía ineficiencia ventilatoria. Yo les explico un poco porque esto para ustedes es medio chino básico, pero esto que se llama BSO2 fisiológicamente significa la cantidad de aire que tenemos que ventilar para eliminar una unidad de dióxido de carbono. Y mientras más tengamos que ventilar para eliminar dióxido de carbono, más ineficientes somos. Bueno, 38 es muy elevado, tiene que ser menor a 30, o sea, esta paciente tenía ineficiencia ventilatoria. Y una de las principales causas de ineficiencia ventilatoria y de entrada de CO2 disminuido es la limitación vascular pulmonar. Así que la interpretamos como una limitación vascular pura y asociado a todas las otras... ¿Cómo? El pulso está medio bajón, ¿no? El pulso le da... Mirá, de 8 mililitros el predicho, hizo 130% el pulso de oxígeno, normal el pulso de oxígeno. O sea que no hay limitación cardiocirculatoria. Ojo, evidentemente estamos agarrando a un paciente en su etapa inicial de desarrollo de hipertensión pulmonar. Bueno, no importa, le hicimos un cateterismo, tenía 28 de media pulmonar, o sea, tenía hipertensión pulmonar, el punto corte es más de 25, tenía 28 de media, tenía un gasto cardíaco normal, una presión capilar pulmonar, que esto ya
La presión capilar pulmonar me dice si hay enfermedad cardíaca izquierda o no. Es normal, a ese nivel no hay enfermedad cardíaca izquierda, o sea, no asocia un grupo de hipertensión pulmonar, y tenía una resistencia vascular de 4.3 unidades agudas. O sea, no había duda, había hipertensión pulmonar con resistencias vasculares aumentadas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, esto es un poco para que sepamos la incidencia de hipertensión pulmonar en las enfermedades respiratorias, digamos, cualquiera sea ella. La mayoría de los pacientes no tienen hipertensión pulmonar, pero hay un 30% que pueden tenerla, de los cuales 20% es leve, y si tienen más de 5 unidades Wood, es severa. Esta paciente, por definición, no tenía una hipertensión pulmonar severa, no tenía más de 5 unidades Wood. Y bueno, entonces, posible de tratamiento. Bueno, vuelvo a insistir, fíjense, todos los trials anteriores, con Ilopros, negativo, con Ambrisentan se morían más, con Bosentan, negativo, con Rosiguat se morían más, o sea, todos los intentos de tratar a estos pacientes eran o negativos o aumentaban la mortalidad. O sea que son pacientes que lamentablemente decían, miren, a trasplante, no teníamos mucho más para hacer. Hasta el 2022 que aparece el estudio INCREASE, en donde los pacientes mejoran el test de marcha, mejoran el ProBNP, y mejoran la tasa de eventos clínicos, o sea, la necesidad de internación, de trasplante o la mortalidad. Y esto acá se ve muy poquitito, pero es, digamos, la forma que nosotros nos podemos inclinar hacia tratar o no tratar. Esto es último, desde hace un mes, del Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar, y nos dice que si el paciente, por ejemplo, tiene más de 25 de presión pulmonar media, ya no habla de 5 unidades Wood, sino habla de 4 unidades Wood. No tiene tantas alteraciones ni tomográficas ni en los funcionales respiratorios y tiene una limitación vascular en la prueba de ejercicio cardiopulmonar, bueno, estos pacientes inclinaría la balanza hacia una terapia. Bueno, es un poco lo que estamos discutiendo porque son tratamientos de difícil acceso, están aprobados en mucha parte del mundo, pero no en la Argentina. Acá en la Argentina hay que obtener estos tratamientos por amparos o vía de excepción, pero bueno, sería quizás una paciente candidata a una terapia que quizás potencialmente le modifique el pronóstico. Así que para terminar, siempre la sospecha clínica. Hoy todavía no hay un algoritmo de screening que nos diga a este paciente, fíjense lo que nos costó, ¿avanzamos o no avanzamos? Obviamente el paciente que tiene una fibrosis viene con la derecha superdilatada, no hay duda. Hay que hacer muchas valoraciones adicionales, eventualmente definir con unidad multidisciplinaria si le vamos a hacer un cateterismo derecho y evaluar si requiere o no algún tipo de tratamiento. Bueno, muchas gracias. Pero hay como un punto en donde les cae la oxigenación más de lo habitual y además tienen más disnea, entonces me parece importante. Y con respecto a lo que vos decías del tratamiento, que sin duda esta paciente parece más vascular bien temprano, creo que está perfecto empezarlos a tratar de manera temprano, porque yo en mi caso particular, este tipo de pacientes que tengo, los tengo todos pasados. O sea, todos tienen más de 35 de media, tienen todos más de 5 unidades Wood, tengo muchos que se me murieron, pero quizás si uno los agarra más temprano, que es como está descrito en INCREASE, que uno no necesita tener hipertensión pulmonar severa, quizás nos vaya mejor. Y remarco la posibilidad de tener esto del consumo de oxígeno. No sé por qué le dio el ProBNP normal. O sea, eso es como un dato que me cuesta creer. Sí me parece importante que también tengamos en cuenta que aún así, si uno sospecha hipertensión pulmonar con un ecocardio normal en estos pacientes que tienen fibrosis, la ventana, igual que los EPOC, es difícil de evaluar. Y que uno si persiste con la sospecha del paciente, uno le descarta todo y sigue teniendo falta de aire, que uno le haga el cateterismo cardíaco. Y en el trabajo que nosotros hicimos, los marcadores de hipertensión pulmonar de estos pacientes eran la desaturación en la marcha, la menor distancia caminada y un descenso de menos de 42% de la LSO, y la arteria pulmonar también nos dio positivo. Así que bueno, nada, me parece que es un caso muy bueno porque la señora parece estar bien, pero en realidad empieza a estar muy mal. Empieza a estar mal. Mucho. Una pregunta, a mí no me queda tan claro cuándo indicar el cateterismo, ¿no? Porque, viste, nosotros tenemos bastante incorporado, que si tiene hipertensión pulmonar del grupo 3, tiene poca ventana, o sea, poca opciones terapéuticas, ¿no? Se abre esta droga, entonces yo me empiezo a preguntar, ¿cuántos pacientes estoy dejando pasar sin pedirle un cateterismo, sabiendo que tiene hipertensión pulmonar, a veces no tan significativa, estimada por eco o con otros parámetros que también medimos,
y habitualmente no vamos al cateterismo cardíaco derecho, ¿viste? Entonces no me queda bien tan claro a qué pacientes del grupo 3, o por lo menos con el semestre inicial, hablamos del grupo 3, deberíamos mandarlo. Por ahí lo dijiste, pero por eso me pasó. No, bueno, obviamente todavía no está del todo esclarecido. Obviamente igual va a depender de dónde vivas. Si vos vivís en Estados Unidos, todo el paciente que entra con las características del INCRIS están tratados. O sea, mínima sospecha de hipertensión pulmonar y tiene más de 25 de media y más de 3 unidades agudas de resistencia, o sea, hipertensión pulmonar leve, ya están tratados. Olvídate. Entonces vos fíjate el último punto que dice, otra consideración, Yo no tengo ni uno tratado. posibilidad Te de que al pagador se le sea reembolsado por el estado de la medicación. Bueno, está dentro de las consideraciones. O sea, en Estados Unidos se tratan todos y acá estamos haciendo equilibrio a ver cuándo el paciente está lo suficientemente mal o lo suficientemente bien para darle un tratamiento. Yo creo, a las vistas del estudio, que uno tendría que empezar a tratarlo, como dice ella, un poquito más tempranamente. Por ahí, no con una hipertensión pulmonar leve, digamos, pero tampoco esperar a que tengan severas de dilatación de cavidad derecha, que tengan 7, 8 unidades de que vengan con 2000 de ProBNP, que probablemente no es una droga mágica. Entonces, probablemente haya que empezar a buscar el equilibrio. Quizás esto, que ya dice, con 4 unidades Woods, sin tanta enfermedad intersticial, sin tanta enfermedad en el laboratorio de función pulmonar, con limitaciones más vasculares que cardiovasculares o respiratorias, o sea, es un consumo de oxígeno y está así la paciente. Y más, yo creo que el ProBNP no lo eleva porque no tiene limitación cardiocirculatoria, tiene un ventrículo derecho normal la paciente, por eso no altera el ProBNP. Esa paciente quizás sí es la candidata para, probablemente eso se beneficie mucho más al tiempo del tratamiento, ¿no? Pero bueno, es súper complejo. Imagínate todas las vueltas que dimos y yo no sé si la quería cateterizar tampoco. No es fácil la indicación esa. A ver, yo creo que lo del cateterismo es más como un cuco que una... El procedimiento es de bajo riesgo, tiene una mortalidad muy bajita y la verdad es que el beneficio que te puede dar es muy importante, porque no olvidemos que estos pacientes son añosos, entonces como dijo Lucho, lo más probable es que tengan hipertensión pulmonar del grupo 2 o que haya que hacerles en el mismo cateterismo una prueba de sobrecarga hídrica para ver si terminan elevando la WAGE por causa cardiológica. Y creo que el cateterismo te da muchas herramientas como para saber, inclusive si vos le querés pedir la medicación, el cateterismo te lo piden sí o sí. Entonces te ordena, te orienta y te sirve para saber... porque a veces el ecocardio está subestimado, entonces me parece que es importantísimo el cateterismo.